¿Será usted uno de estos miles de corredores que se enfrentarán a la Maratón de Valencia el próximo domingo? El recorrido de 42 kilómetros requiere una preparación específica, física y mental. Rebeca se recupera de una lesión en la rodilla y no podrá correr. Sobrepasó su límite en la última media maratón. Me la preparé en muy poquito tiempo, tendría que haber estado un año, y por querer hacerla, pues un sobreesfuerzo a la rodilla me causó la tendinitis. José trabaja minuciosamente su cuerpo a nivel muscular para evitar lesiones. Preparar un músculo que normalmente suele estar muy olvidado, que es el sóleo, que es el que realmente hace la función de amortiguador como en un coche. Y lo más importante de un coche son los neumáticos, en nuestro caso los pies. El papel del podólogo es crucial para evitar patologías como la metatarsalgia. Es un dolor típico por el apoyo. Pueden aparecer fascitis plantares, que es un dolor en la zona media o posterior del pie. También tendinitis de Aquiles, que es el tendón que está justo detrás del talón. Problemas en los gemelos, en la rodilla, en la cadera. Todo está relacionado con el tipo de pisada o con el tipo de zapatilla, que para una maratón ha de ser un número más grande del habitual, por el movimiento constante, pero hay que tener en cuenta... Nunca hay que estrenar tampoco una zapatilla el día de la maratón. Tiene que llevar un rodaje para que el pie se acostumbre a la zapatilla y la zapatilla al pie. También es importante llevar un corte adecuado de las uñas. Sin olvidar un calcetín técnico y el control del sudor. En esta edición habrán podólogos voluntarios para cubrir las necesidades de los corredores al finalizar la maratón.